Bueno, y ahora veamos otro instrumento que son las retenciones a las exportaciones. Como les mencioné al principio, para nosotros es un instrumento bastante conocido por la aplicación que tiene. Las motivaciones para implementarlo no tienen que ver con una cuestión de eficiencia económica, sino todo lo contrario, porque al igual que otros instrumentos distorsionan tanto el mercado doméstico como el mercado internacional, en el caso de país grande, obviamente. Y tienen que ver, como les decía, con argumentos de bajar la inflación doméstica o bajar ese costo que pueda representar ese bien, si es un bien justamente utilizado como insumo a nivel doméstico, o por una cuestión también de recaudación. Suele ser un impuesto fácil de recaudar, entonces también se lo utiliza como una fuente de ingresos público fácil e importante para el gobierno, ¿sí? Entonces, veamos un poquito qué pasa con la retención a la exportación en país grande. Sabemos que es un impuesto sobre las exportaciones. En este caso, el mercado que vamos a analizar es soja. Dos países, China y Argentina, donde Argentina va a ser el país que introduce esta retención a la exportación, mercado competitivo, situación inicial de libre comercio. El escenario de política es implementar una retención R de un monto fijo por unidad exportada y no hay otros costos de transporte ni barreras comerciales. Bien, país grande. Nuevamente, repito lo mismo que antes. Lo ideal sería tener los tres mercados representados y les aconsejo que tomen lápiz y papel y después de ver la clase se tomen un ratito y traten de empezar a reproducir estos esquemas. Tenemos el país exportador, el que va a aplicar la retención, que en este caso es Argentina, y el mercado internacional, que es el neto de los dos mercados, importador y exportador, que los vemos de forma sintética y que es uno de los gráficos que más aparece, sobre todo en el libro de Krugman y Ofeli-Meritz. Bien, nuestro punto de partida es nuestra situación de libre comercio. Situación de libre comercio, en este caso, va a ser el punto B, ¿sí? Ustedes piensen que la intersección de la curva de demanda de importación, en este caso, tiene pendiente positiva porque estamos en el marco de un país grande, ¿sí? Y la oferta de exportación inicial que tiene esta economía y que nos da el punto B y que B nos da justamente los términos de intercambios, el precio internacional de la soja, ¿sí? Bien, partiendo de esa situación, lo que vamos a hacer es que Argentina ponga una retención a la exportación. A diferencia de lo que vimos en el caso del subsidio a la exportación, la retención lo que busca es desincentivar las exportaciones. Sea por la razón que fuere, lo que se busca es desincentivar las exportaciones. Y por lo tanto, las cantidades que vamos a ver como resultado de esta retención van a ser inferiores a las que se comercian bajo libre comercio, ¿sí? Recuerden que una retención va a jugar un rol bastante parecido, ¿sí? A lo que veíamos en el caso de los aranceles a las importaciones. La idea es desincentivar el comercio, en este caso por el lado de las exportaciones. Entonces, aquí se llama T, pero lo mismo lo llamaremos R, ¿sí? Que es nuestra retención. Y es un monto fijo por unidad. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad esa retención lo que va a estar haciendo de cierta manera es retraer la oferta de exportación. Fíjense algo importante, la retención se aplica sobre el mercado internacional, o sea, sobre las exportaciones. No la estoy aplicando en el mercado doméstico como veíamos en el caso anterior de un subsidio a la producción, no, o un impuesto a la producción que también podemos pensar. En este caso la retención es un impuesto a las exportaciones y por lo tanto va a estar afectando en forma directa a la curva de oferta de exportación. ¿Qué va a estar pasando? El precio que va a tener el precio internacional que se va a volver a definir con esta oferta retraída por el impuesto que le estamos cobrando, que es la retención a la exportación, el precio internacional va a estar dado por el punto C. Este P estrella es el precio de importación del socio de Argentina, en este caso los chinos. Los chinos van a tener que pagar P estrella y no PW a partir del momento en que Argentina ponga una retención a la soja. ¿Sí? Por lo tanto, está aumentando el precio de la soja a nivel internacional, siendo Argentina gran jugador en el mercado internacional de la soja. ¿Qué va a estar pasando con el precio que va a recibir el productor argentino? El productor argentino va a estar recibiendo un precio que va a ser igual a ese P estrella que deben pagar los chinos menos lo que le retiene el Estado en términos de
en concepto de esta retención, ¿sí? O sea, el P estrella menos el R, ¿sí? O menos el T, como dicen en el gráfico. Entonces, el precio que va a percibir al final de la historia el productor exportador de soja de la Argentina va a ser P estrella menos T o menos R, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos esta brecha de precios que se genera por introducir un impuesto, en este caso un impuesto a la exportación. Y obviamente las cantidades comercializadas están también cayendo. Lo vemos acá y lo vemos también representado en la distancia entre la cantidad que se demanda domésticamente y la que se ofrece. Recuerden que uno de los argumentos de aplicar retenciones a la Argentina era bajar el precio en el mercado interno, ¿sí? Y es lo que efectivamente estamos viendo. Este P estrella menos T es el precio que recibe el productor exportador doméstico, pero también es el precio que van a pagar los consumidores al interior de la Argentina. Por lo cual, la demanda de este bien de soja aumenta a nivel doméstico. Esta es la demanda, ¿sí? Doméstica. Y se retraen obviamente las cantidades que se exportan y las cantidades que se producen. Y eso lo vemos, las cantidades que se exportan las vemos retraídas en el mercado internacional también. Veamos qué pasa en términos de las áreas para hacer el análisis costo-beneficio. Esta retención lo que va a estar generando es un incremento del excedente del consumidor, ¿sí? Antes pagaba PW, ahora paga P estrella menos T, ¿sí? O menos R, y todo este área que está por debajo de la curva de demanda entre estos dos precios, o sea, todo este A que incluye este triangulito que está acá, es la mejora de excedente del consumidor. ¿Cuál es el impacto para el productor? Para el productor va a haber una pérdida de excedente, y esa pérdida de excedente va a estar dada por todo este A, más el B, más el C, más el D, o sea, toda este área que tengo aquí abajo, aquí entre los dos precios, ¿sí? Y a su vez, ¿qué va a estar pasando? El gobierno va a estar recaudando por este impuesto a la exportación. ¿Cuánto va a estar recaudando? Va a estar recaudando T o R, como lo llamamos al principio, por la cantidad que efectivamente se exporta, o sea, esta distancia X2, ¿sí? Entonces, E más C va a ser el monto que va a estar recaudando el gobierno por estas retenciones a las exportaciones. Si yo calculo y hago los saldos, lo que me queda a nivel de el beneficio neto de toda la economía van a ser dos pérdidas de eficiencia, B y D, ¿sí? Distorsión por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, y este E, que es una mejora de términos de intercambio, porque yo estoy con este impuesto, al ser país grande, le estoy trasladando parte del costo de este impuesto al mercado internacional, al país que va a estar importando y que va a tener que pagar, o sea, China, que va a tener que pagar el P estrella, va a tener que estar pagando parte del costo de la retención, ¿sí? La retención no la está sufriendo plenamente el productor doméstico, productor exportador doméstico, sino que parte de ese costo se lo estoy haciendo pagar a China, ¿sí? O sea, esto es una ganancia de términos de intercambio para la Argentina, pero si tuviésemos representado aquí el mercado chino, veríamos que tengo el mismo monto en términos de deterioro o pérdidas de términos de intercambio para China, ¿sí? Fíjense, esta es la ganancia de términos de intercambio de Argentina, la pérdida de eficiencia de Argentina. Este otro triángulo que está acá arriba y que no está marcado con ningún color lo vamos a llamar F, que es la pérdida de eficiencia que ustedes van a ver cuando grafiquen el mercado chino. Y también lo que van a ver justamente es que va a haber un área que va a ser las pérdidas justamente de eficiencia las pérdidas de términos de intercambio que van a encontrar en el mercado chino por estar pagando este precio, ¿sí? P estrella y no PW, ¿sí? Entonces los saldos están aquí representados para el país exportador, o sea, para Argentina, que vemos que tiene pérdidas de eficiencia B y D, pero también una mejora de términos de intercambio, o sea que en términos netos el resultado es incierto, pero si estas pérdidas de eficiencia no superan a estas ganancias de términos de intercambio, el poner una retención para un país grande puede tener un efecto positivo en términos de bienestar neto, ¿sí? Y es por eso que
Ojo siempre con el país, con los países grandes, porque sus instrumentos de política comercial siempre nos llevan a un resultado incierto, donde eventualmente cuando las ganancias de términos de intercambio superan las pérdidas de eficiencia, tanto en retención como en arancel, puedo tener una mejora de bienestar para esta economía grande. Entonces, conclusiones para retenciones a las exportaciones en país grande. Entonces, una retención va a incrementar el precio internacional, o sea, el precio que pagan los importadores va a ser más alto y el precio que se cobre domésticamente va a ser más bajo, beneficiando a los consumidores domésticos, pero perjudicando a los productores exportadores domésticos y desincentivando en consecuencia las exportaciones de esta economía, ¿sí? Otra cosa importante es que a nivel como nacional dijimos que se deteriora el excedente del productor y que se beneficia el consumidor, eso justamente por la baja del precio en el mercado doméstico. En el país importador va a pasar lo contrario, al incrementarse el precio se perjudica a los consumidores y se beneficia de cierta manera a los productores locales. Algo importante que dijimos, tanto un arancel como una retención son impuestos y por lo tanto eso implica recaudación para el gobierno, o sea que para las arcas públicas tiene un efecto positivo, pero ojo, como toda economía grande, este instrumento también está distorsionando los términos de intercambio y en este caso le estamos haciendo pagar parte del costo de la retención a nuestro socio importador, que en este caso supusimos que era China. Sí, o sea que hay distorsiones de los términos de intercambio. Argentina se beneficia en sus términos de intercambio, pero China se va a estar perjudicando. Un ejercicio o un caso para que piensen, la pregunta es ¿cuál sería el impacto sobre el bienestar de una economía pequeña que establece que pone una retención a la exportación de carne con el fin de garantizar el abastecimiento doméstico? O sea que lo que hicimos recién fue una retención en país grande. Yo lo que les estoy pidiendo es que tomen los gráficos que vimos para país pequeño al principio, ¿sí? Que partan de una situación de libre comercio y que en ese contexto coloquen una retención, o sea, un impuesto a la exportación en el caso de una economía pequeña, que lo que busca es incrementar el consumo doméstico de este bien, ¿sí? Este es un ejercicio, una pregunta que también van a tener en el test de lectura, por eso mi consejo es traten de pensarlo antes, hagan el gráfico de una retención, que es lo mismo que un arancel, ¿sí? Es muy parecido que en país pequeño, pero piensen que obviamente el país pequeño ahora va a ser un país exportador, no va a ser un país importador, como veíamos en el caso del arancel, y que hagan ese análisis costo-beneficio para ver el impacto en términos de comercio y en términos de bienestar. Bien, y por último nos queda el instrumento de restricciones voluntarias a las exportaciones o acuerdo voluntario de exportación, también lo pueden encontrar con ese nombre. La idea de este instrumento es que es una cuota de exportación, ¿sí? Y un caso por ahí el más mencionado en la literatura y en los manuales es el del acuerdo de exportación de automóviles desde Japón a Estados Unidos. Estados Unidos estaba bastante preocupado por el ingreso de autos japoneses en su mercado y querían proteger a su industria nacional de la competencia, entonces dijeron, bueno, vamos a poner un cupo al ingreso de autos japoneses al mercado de Estados Unidos. Si Estados Unidos ponía una cuota de importación, ¿sí? Se iba a estar quedando él con las licencias y por lo tanto con la renta, entonces le pidió a Japón, ¿sí? Que de común acuerdo sea Japón el que restrinja sus exportaciones de automóviles a Estados Unidos. Japón pone una cuota de exportación de automóviles a Estados Unidos y de esa manera tiene la capacidad de controlar las licencias y eventualmente sus productores exportadores de automóviles quedarse con una renta, ¿sí? Lo mismo que vimos en el caso de la clase pasada con una cuota de importación en el cual le cedíamos al exportador la capacidad de administrar las licencias y por lo tanto quedarse con una renta. Acá va a ser el país exportador, Japón, ¿sí? El que va a poner una cuota de exportación y que va a manejar las licencias a su manera y que por lo tanto tiene la capacidad de capturar las rentas que se generen por una cuota saturada, ¿sí? Entonces, nuestro mercado va a ser el de los automóviles, dos países, Japón y Estados Unidos. Japón es el que va, el exportador de automóviles y el que va a poner una cuota de exportación
a los automóviles que van hacia Estados Unidos. Competencia perfecta, situación inicial libre comercio, el escenario va a ser el que les acabo de mencionar, perdón, acá tiene que ser exportación, exportador, cuota acordada con, perdón, está bien, es la cuota del exportador acordada con el importador, está perfecto, no hay nada que modificar. No hay costos de transporte, como se dijeron, y las licencias, como acabamos de decir, las administra Japón, que es el exportador. Bien. Entonces, ¿qué tenemos graficados? Piensen que estamos en país grande. Nuevamente, mi consejo es hagamos los 3 mercados, ¿sí? Para que se tomen el tiempo de hacerlo en casa. En caso de que no lo prefieran o que se les resulte demasiado complejo, podemos seguir trabajando con estos 2 gráficos, que son los que muestran los manuales, y es por eso yo prefiero que conservemos esos gráficos, porque es la bibliografía que ustedes tienen a mano. Entonces, tenemos Japón, que es en el mercado exportador, tenemos al mercado internacional, ¿sí? Y aquí ustedes, si quieren, pueden representar a Estados Unidos, que va a ser el país importador. Situación de libre comercio, dado por el equilibrio en el punto B, ¿sí? Que nos determina el precio mundial, y esas X1 son las cantidades que se comercian a nivel mundial bajo libre comercio, el precio PW. Ahora bien, Estados Unidos y Japón acuerdan en que Japón va a poner una cuota de exportación. Esa cuota dijimos que es como una pared y decir, bueno, esta es la cantidad máxima que en este caso se va a exportar desde Japón a Estados Unidos de automóviles. ¿Qué va a estar pasando? Es lo mismo que decirle a Japón, a los productores y exportadores de Japón, bueno, ustedes en realidad no pueden exportar, no pueden tener esta oferta total de autos, sino lo que van a tener es la oferta menos la cuota, ¿sí? De cierta manera. Entonces, ¿qué va a estar pasando aquí? Vamos a estar generando una brecha en el precio, ¿sí? Esta brecha en el precio es el precio P2 estrella como precio superior y P2 como precio inferior, ¿sí? La diferencia o la distancia entre las dos es la prima de la cuota, ¿sí? Recuerden que cuando una cuota está saturada, toda este área no es recaudación, sino que es renta, ¿sí? Y la distancia entre el precio la distancia entre el precio internacional y el que pagan los importadores, ¿sí? Es la prima de la cuota. O sea, todo este área que vemos acá sería la renta. C y E es la renta que genera esta cuota. Cuando está saturada, eso no es recaudación, no va a las manos del gobierno, va a manos de quienes tengan las licencias. En este caso, los que tienen las licencias son los exportadores, es Japón, ¿sí? Entonces, lo que vemos en este caso es que al introducir esta cuota, el precio de importación va a ser P2 estrella. Y el precio de exportación, o sea que van a recibir los exportadores, o el precio va a ser este P2, ¿sí? ¿Qué cambios va a sufrir Japón en términos de excedentes de su consumidor productor? Lo que vamos a ver es que ahora va a haber un cambio de excedente, ¿sí? Fíjense, de pasar de PW a P2, ¿sí? Entonces, en este caso, el consumidor de Japón, ¿sí? Se va a estar justamente beneficiando, ¿sí? Pero ¿quién se va a estar perjudicando? En este caso va a ser el productor y exportador de Japón, ¿sí? Porque va a estar teniendo una pérdida de excedente. Esa pérdida de excedente va a involucrar todas las áreas hasta D, o sea, A, B, C y D. Toda esta pérdida va a ser la pérdida de excedente del productor exportador japonés. Sin embargo, de cierta manera va a estar siendo compensado por la renta que puede percibir, que dijimos es E y C, ¿sí? Que también eso le va a ir eventualmente a aquellos exportadores que reciban ese derecho de usar la cuota de exportación. Entonces, en el mercado internacional lo que vamos a ver reflejado es que la suma de este B y D es este área rosadita oscura que está acá en el mercado internacional,
que si ustedes recuerdan este triángulo que no está marcado con nada, para nosotros es un F, o sea, son las pérdidas de eficiencia que va a tener el mercado de Estados Unidos, el mercado importador, que estas áreas E y C en realidad son la renta, pero que para el caso ¿cómo se llama?, de Japón, esto va a estar representado por una mejora de los términos de intercambio, ¿sí? Que en ese caso lo va a estar de cierta manera pagando Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener Argentina, perdón. El consumidor que va a estar mejorando su excedente en A. El productor que va a estar empeorando su excedente en A, B, C y D. La renta que va a estar capturando ese exportador que tiene la licencia es C y E, ¿sí? Puedo simplificar las áreas que corresponden y en este caso Japón, al poner la restricción voluntaria a la exportación, va a tener una mejora de términos de intercambio y 2 pérdidas de eficiencia. En el caso de Estados Unidos va a tener también las pérdidas de eficiencia y esta mejora de términos de intercambio que tiene Japón va a estar representando una pérdida de términos de intercambio equivalente en el caso de Estados Unidos. Les dejo a ustedes que hagan el gráfico y que me cuenten. No tengo ningún problema en que hagan un gráfico, suban una foto en el Facebook y nos pregunten está bien o está mal, qué es lo que tengo que agregar, qué es lo que tengo que sacar. La verdad que lo interesante de todo esto es que ustedes agarran lápiz y papel y ejerciten. Es la única manera en que esto se termine de entender, ¿sí? No sirve con ver fotos como yo les estoy planteando con el PowerPoint, sino que lo importante es realmente agarrar lápiz y papel, partir de una situación de libre comercio con un grafiquito pelado y sobre ese grafiquito pelado ir pensando qué es lo que va pasando con cada uno de los instrumentos bajo país grande, bajo país pequeño, en todas circunstancias, ¿sí? Bien. Entonces, a modo de conclusión de esta restricción voluntaria a la exportación aplicada por país grande, lo que les puedo decir es que las restricciones generalmente llegan de común acuerdo, ¿sí? O sea, estas cuotas de exportación se acuerdan entre el país importador y el exportador. Las licencias son generalmente administradas por el exportador y entonces va a ser el que se quede con la renta, ese país. Hay una distorsión, obviamente, que se generan los precios internacionales y el precio doméstico cuando, digamos, se introduce esta cuota de exportación, ¿sí? Al igual que cualquier instrumento que aplica un país grande, ¿no? El bienestar neto para el exportador, bueno, sabemos que va a ser incierto, ¿sí? Dijimos acá tenemos una ganancia por TOT y unas pérdidas de eficiencia. Obviamente dependerá de la magnitud relativa que tengan estas mejoras o pérdidas de bienestar para decir si el resultado neto es beneficioso o perjudicial. Generalmente para los países grandes que lo aplican buscan que realmente sea beneficioso. Y a nivel internacional, obviamente estas pérdidas de eficiencia que existen tanto para el país importador y el exportador, bueno, tendrán su contrapartida de ganancias de términos de intercambio para uno, o sea, para el que aplica esta restricción de exportación, y pérdidas de eficiencia para el otro, ¿sí? Bien. Un último ejercicio que van a tener que pensar es que van a tener que demostrar, tanto en términos comerciales como de bienestar, para esta economía exportadora grande, que una restricción voluntaria a las exportaciones puede ser equivalente a una cuota de importación aplicada por su socio, siempre y cuando que el socio le ceda a este país exportador el control de las licencias, ¿sí? Entonces, tomen restricción voluntaria de las exportaciones de este país exportador versus una cuota simple de importación que impone el socio, pero que el socio decide cederle la administración de licencias al país exportador. Si esos dos instrumentos son equivalentes en términos de bienestar y en términos comerciales, lo van a tener que hacer ustedes, hacer los dos gráficos y decírmelo después en un test de lectura. Y obviamente mi consejo es que traten de representar los tres mercados como les vine diciendo hasta ahora. Y por último, que hagan un análisis costo-beneficio de este tipo de instrumento, de esta restricción de exportación cuantitativa para una economía pequeña y que comparen los resultados también con una cuota simple de importación
como vimos en la clase pasada. La bibliografía en este caso va a ser el capítulo 9 de Krugman, Ophel y Melitz, que es la edición 9. Creo que para la edición 7 en castellano es el capítulo 8. El capítulo 10 de Finstra y Taylor en la versión en inglés del libro de Comercio Internacional está más que completo, o sea que se los recomiendo que lo lean. Si bien hay una versión en castellano de este libro, la verdad que la versión en castellano solamente presenta subsidios a las exportaciones y subsidio a la producción, no habla nada de retenciones y no habla nada tampoco de las restricciones voluntarias a las exportaciones. Así que, bueno, nada, les aconsejo que traten de hacer un esfuerzo, al menos de poder ver en detalle quizás el análisis del capítulo 10 de Finstra que está en inglés. Y a modo de suplementario simplemente para que el que quiere estudiar un poquito más las consecuencias que pueden tener las export taxes, o sea, las retenciones a las exportaciones en el sector de bienes agrícolas. Bueno, les aconsejo que lean este artículo de Pierre Martini de 2004 que justamente habla del rol de las retenciones a las exportaciones en commodities primarios, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. Contesten el test de lectura que les voy a subir con esta clase. Completen el test de lectura pendiente de las políticas comerciales sobre la importación y empiecen a hacer los ejercicios también de la práctica 6 que involucra ambas clases de política comercial. Ya la semana que viene la idea es empezar con los temas de integración, para lo cual es muy importante tener estos instrumentos aprendidos en equilibrio parcial, porque la idea es ver un poco el impacto que van a tener este tipo de instrumentos, pero en el marco de acuerdos internacionales. Por lo tanto, vamos a tener que volver a nuestra visión más de equilibrio general, ¿sí? Pero teniendo presente cuáles son las distorsiones que estos instrumentos generan. Y otra cosa importante también de la clase que viene, que justamente la idea es ver cómo los acuerdos de comercio cambian el bienestar y las relaciones comerciales, y en consecuencia los vamos a pensar al revés, un poco lo que yo les decía al principio de la clase. No se queden siempre con el esquema quizás demasiado rígido de pensar parto del libro de comercio y pongo un arancel, sino pensarlo al revés, ¿sí? Parto de una situación con arancel y qué pasa si dos economías acuerdan reducir sus aranceles, ¿sí? O eliminar una cuota o eliminar los subsidios a las exportaciones, y entonces pasar a una situación de mayor apertura comercial. Esas son cosas más reales que se negocian en el marco multilateral de la OMC, que se negocian en el marco de negociaciones birregionales o bilaterales, y que por lo tanto es lo que van a ver como tema siguiente con Pablo, con Lautaro y con Tomás a partir de la semana que viene. Bueno, espero que anden bien, cuídense mucho, estudien mucho también porque se van acumulando muchos temas, y bueno, suerte con los exámenes que tuvieron esta semana.